Y acá estoy, acá me ve, sordo, como aturdido. ¿Qué le pasa, Eddie? Raro, como encendido, como dice el tango, los mareados. Mareado, sí, mareado. ¿Por qué? Y porque veo que se habla, es el tema, ¿no? Faltan propuestas en la campaña electoral, no hay debates, no se sabe si va a haber debates finalmente entre los candidatos. Como que se guitarrea mucho, ¿no? Y estaba pensando, digo, ¿por qué se guitarrea? Porque acá se suele interpretar que todos hacen trampa y no necesariamente es eso solo. Acá todos están buscando votos que no son propios, ¿no? Veamos Scioli. Scioli, que no puede desprenderse de Cristina, pero que necesita desprenderse de Cristina para hablarle a otros peronistas y a otros que no son peronistas para que lo voten a él, mostrarse moderado, no sé, menos vehemente. Macri, que es para ganar votos en el Gran Buenos Aires, se hace un poco el peronista, pero tiene que reivindicar a sus socios radicales, que no son peronistas, ni todo lo contrario, ni mucho menos, nada que se le parezca, digamos. Más bien todo lo contrario. Y tiene que hablarle a quienes no son ni radicales ni peronistas. Después tenemos a Stolbizer perdiendo perfil, atrás de esta pelea entre Scioli y Macri, encolumnándose un poco detrás de Macri. Tenemos a Massa, que es el que se ve obligado a gritar y sobreactuar las propuestas, y hace propuestas que no sabe ni explicar cómo las va a hacer, ¿no? Que se acaba el impuesto a las ganancias, que se acaba el cepo, que todo eso va a ocurrir en 24 horas, sabiendo que tal vez tampoco él va a ser presidente. Lo mismo que pasa con el candidato de la izquierda, este muchacho del Caño, así tan duro su apellido, que sabiendo que no va a ser presidente busca cerrar los votos duros de la izquierda y tal vez ampliar un poco a quienes no acompañan el voto de los partidos más tradicionales, digamos, o de los candidatos más tradicionales. Entonces eso, cuando uno le tiene que hablar a todos, le tiene que hablar a tantos, tiene que convencer a tantos a la vez, termina en la indefinición, termina en no plantear concretamente la propuesta. Y ese es un origen, más allá de las buenas o las malas intenciones, del guitarreo. Es como si yo, que no sé ni cómo se agarra este artefacto, lograra esto, mire. Suena lindo. Está bien. Se la canto y todo, mire. Yo tengo tantos hermanos que ¿Cómo ser lo que uno no es? contar. Ese es el asunto. Guitarrear es eso. Ya estamos una vez más en el barro, guitarreada electoral y malambo electoral. Ahí está Lucho Pellegrini, nuestro batero editorialista. Hola Lucho, ¿cómo te va? Saltamos la grieta, empezamos una edición más de En el Barro, con el tema central de esta noche, que tiene que ver con, obviamente, la campaña electoral. Casi 50 días para que tengamos que votar, elegir al próximo presidente de la nación. Tal vez después tengamos que demorar un poquito más si hubiera segunda vuelta. Y en esta coyuntura donde, lo decíamos al principio, un poco todos nos están queriendo decir lo que queremos escuchar y hay que estar ahí escudriñando, buscando, rascando entre las piedras a ver exactamente cuáles van a ser los motivos racionales de nuestra decisión. Con este juego que se llama La Guitarreada, y vamos a salirnos, Demetrio, un cachito del juego, si me tenés la guitarra, para hablar de algo que es serio, muy serio, que ocurre del otro lado del planeta, pero que nos termina tocando muy de cerca, y por suerte nos termina tocando de cerca porque también habla de cosas que abren la sensibilidad. Aylan Kurdi, 3 años, la foto del año, sin duda, durísima. Debates a nivel internacional de si el diario El País, por ejemplo, tuvo que haberla publicado o no. Amarillismo, sensacionalismo, se habló de esas cosas, pero hay fotos que valen más que 1000 palabras, y hay fotos de hechos que se suceden y se repiten, pero al no verse, como que se pierde sensibilidad sobre el asunto. Esa foto, la de este chiquito de 3 años, sirio, muerto en una playa aparecido muerto en una playa de Turquía,
movilizó a los gobiernos más poderosos de Europa para encontrar y buscar una salida al drama de los refugiados de Oriente Medio. Movilizó al Papa, que el domingo pidió que todas las iglesias, parroquias, conventos de Europa abran sus puertas para contener a refugiados, y movilizó también los programas de asistencia a los refugiados de nuestro propio país, Argentina, que tiene su programa. Nosotros tenemos 201 refugiados sirios en la Argentina, y ahora como que se reabriría ese registro para, cerciorándonos de que la trayectoria de esas eventuales personas o esos eventuales refugiados en el país no tengan antecedentes de terrorismo o alguna de esas cosas, pero el tema llega a partir de esta foto a nuestro propio país. Vamos a meternos en la campaña electoral. Hoy, de un lado de la grieta, nos ponemos con Daniel Filmus, un kirchnerista racional, progre, sereno, suena para integrar el gabinete de Scioli. Después nos va a contar si eso, cuánto de eso hay. Los principales diarios hablaron de esto esta semana. Él se encarga ahora del tema Malvinas. También vamos a hablar sobre el papel del Papa a nivel internacional y las repercusiones de esta actividad del Santo Padre en la República Argentina. Pablo Sapia, nuestro editorialista, invitado, ilustrador del diario Perfil. Gracias por acompañarnos, Pablo. Vamos a recibir entonces a Daniel Filmus. Daniel, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Aparte, muy bien. Hemos tenido un domingo para los Cuervos esplendoroso. Ah, quedaron primeros. Un triunfo en el último minuto, así que gracias a la ayuda de Tancuri y de Francisco, justamente, que recién lo mencionaste. ¿Cómo ayuda el Papa en todos los órdenes, no? Y si no, nunca hubiéramos salido campeones de la Libertadores, ¿no? Filmus, ¿se guitarrea mucho en la campaña? Sí, bueno, hay muchos que no tienen qué decir y esperan que los asesores políticos o los asesores publicitarios les digan qué tienen que decir. Entonces, un día dicen una cosa y otro día pueden decir otra de acuerdo a lo que miran las encuestas, ¿no? Era fácil que hay dos tipos de líderes, los que siguen lo que dicen las encuestas y los que generan lo que después van a decir las encuestas. Y acá tenemos muchos dirigentes que lo que en realidad miran lo que piensa la gente y tratan de adaptarse a lo que piensa la gente, aun cuando tengan que cambiar, como hizo Macri recientemente, 180 grados lo que él mismo había votado en el Congreso Nacional. Hablemos de tu candidato, el candidato que te referencia, que es Daniel Scioli. Está en una circunstancia difícil, tiene que ir a conseguir una cantidad de votos en un lugar donde en la primera no los tuvo, digamos, en las PASO no los recibió, tiene que ir a buscarlos a otro lado. Está el conflicto de si se kirchneriza o se deskirchneriza, si se peroniza o se desperoniza, si le habla a la clase media independiente, si le puede sacar algún voto a Macri, si le puede sacar algún voto a Massa. ¿Eso no hace que se desdibuje el discurso electoral? No, si uno mira a Scioli viene diciendo lo mismo de hace mucho tiempo. Él fue vicepresidente de Néstor, fue 2 veces gobernador del mismo proyecto y sigue planteando las mismas ideas. El otro día yo lo escuchaba a Bain, por ejemplo, hablar de las reformas económicas o de las perspectivas económicas y siempre está planteado en la misma dirección. Por supuesto hay matices y hay personalidades. Nadie va a comparar la personalidad de Daniel Scioli con la de Cristina o con la de Néstor. Son personalidades totalmente distintas. Me tocó trabajar cerca de todos ellos y realmente tienen personalidades y estilos distintos. ¿Cómo es la de Scioli? Ahora, bueno, es una personalidad de mucho más dejar hacer. Yo te digo, en ese sentido, yo fui 5 años casi miembro del gabinete de Néstor Kirchner, era una persona que dejaba hacer. Era una persona, al contrario de Cristina, que vos la ves que sigue punto por punto y que sigue cada uno de los temas del gabinete con total profundidad. Néstor más bien, y el gabinete que formó él era un gabinete donde él, salvo en el caso de la economía, que era el tema puntual que él seguía personalmente, el resto incentivaba que nosotros desarrollemos políticas. ¿Néstor era más flexible que Cristina? ¿Más amplio? Yo creo que Néstor estaba mucho más concentrado en el tema de la economía y él seguía día a día, pero día a día, te digo, hora a hora. Vos sabés que él miraba lo que pasaba en la bolsa, lo que pasaba en las cotizaciones, minuto a minuto. Y en las otras áreas, por ejemplo, en la que me tocó a mí educación, no hacía más que incentivarme a que desarrollemos toda nuestra creatividad para sacar lo que él decía el país del infierno, que estábamos en aquel momento del 2003, y poder avanzar. No te dejes redondear a Scioli, porque ese es medio indescifrable la personalidad. Bueno, yo no trabajé en su gabinete, pero sí conozco mucha gente que trabajó y es una persona que deja trabajar muy bien. Digo, Mario Porto, que trabaja conmigo y que fue su ministro de Educación, lo que va a decir es exactamente eso, que es un hombre que tiene una mirada general, que marca cuál es el rumbo, pero que después cada uno de los que trabaja con él le plantea cuáles son las líneas. Incluso ahora yo trabajé con
Scioli estos días, que me pidió una idea de cuáles serían las primeras 20 medidas para educación y para ciencia y tecnología. La estuvimos discutiendo, las vimos, y él cuando las vio me dijo, me parece que claramente es esto, y fue con eso que firmó un compromiso para educación, ciencia y tecnología respecto de en qué hay que avanzar para los futuros 4 años. Entonces, ¿es cierto que estás cerca del equipo de Scioli y eventual integrante del gabinete de él? Bueno, lo de eventual no lo creo. Yo creo que una cuestión es cómo vos preparás tu programa para la campaña. Bueno, yo mismo lo tuve que hacer. Y otra cuestión es cuando vos tenés que decidir un gabinete que claramente, como lo plantea Scioli, es un gabinete que va a seguir en esta misma línea con me parece que un gabinete muy amplio va a ser. Entonces, los gabinetes en realidad se deciden en la última semana. Mi experiencia, lo que he visto de los presidentes es que 2 meses antes son los que no llegan, digamos. Entonces, esto cuando uno lo lee en los diarios y dice, bueno, vas a ser ministro, en realidad cuando uno está ahí es mucho más vulnerable para que pueda ser criticado y después no llegue a ministro. Y en realidad vale la pena incluso hacer ese esfuerzo, porque bueno, yo creo que hay que seguir avanzando. Hay muchísimas asignaturas pendientes, pero hay que seguir avanzando en la misma dirección. Y en este sentido, lo de Néstor fue en un momento determinado, lo de Cristina fue en otro momento y realmente hubo transformaciones muy profundas. Y Daniel llega en otro momento que nada tiene que ver con el 2003 que nos tocó asumir a nosotros. ¿El kirchnerismo desconfía de Scioli? No creo. No, yo te diría que, por lo menos yo era de los que esperaban que Scioli sea el elegido por Cristina. En este sentido me parecía que era la etapa que viene actualmente y me parece que no hay desconfianza. Muy difícil que haya desconfianza respecto de todos estos 12 años que se trabajó en forma conjunta. Insisto, que nadie aspira a que se siga el mismo estilo. Lo que me parece que hay que tener confianza o desconfianza es respecto de una dirección y no volver para atrás. Me parece que en un mundo que está en una crisis, por vos señalabas algunos de los aspectos más dolorosos de esa crisis, pero lo vemos en Brasil, lo vimos recientemente en China, hay situaciones realmente como la crisis europea, hemos tenido situaciones muy graves, me parece que hace falta seguir avanzando en la misma dirección. Hay quienes plantean que el tema tiene que ser continuidad, hay quienes plantean que el tema tiene que ser cambio, y hay quienes plantean dentro del propio oficialismo que tiene que haber una continuidad con cambio. ¿Va a ser más continuidad o más cambio? Yo creo que va a haber continuidad en las grandes líneas y va a haber muchos cambios en lo que tiene que ver en los estilos de llevar adelante el trabajo en este otro momento que nos toca vivir. Me parece que lo que planteás vos, exactamente, de continuidad con cambio, aparte, dicho sea de paso, es lo que la población quiere. Cuando lo ves a Macri girar 180 grados y decir él, porque no es lo que dijo Bullrich o lo que dijo Michetti, pero decir él que él va a mantener aerolíneas, va a mantener lo de YPF, va a mantener agua y energía, va a mantener las grandes nacionalizaciones que se hicieron y va a seguir avanzando en un proceso de redistribución del ingreso que es distinto a lo que él planteó en su momento y lo hemos visto votar en forma contradictoria. Yo creo que lo que hay en la cabeza de la mayoría de los argentinos, creo que como una señal de madurez o de aprendizaje, partiendo del 2001, 2002, de la gran crisis, es un consenso generalizado en que el cambio de presidente, el cambio de comando del Estado no sea con crisis. Totalmente de acuerdo. Y me parece que hay un consenso, que es esto que está diciendo Massa, lo que dice Macri y por supuesto lo que se hizo durante estos años, que es el tema del papel del Estado. Me parece que no hay ninguno que esté planteando nuevamente un Estado observador, un Estado que no esté interviniendo en los aspectos fundamentales para generar una política de desarrollo. O sea que esto de que acá hay quienes se vienen con el librito de los 90 otra vez es solo un latiguillo de campaña, es un guitarreo para asustar, porque nadie está planteando ese menú. Bueno, cuando vos mirás los que dicen devaluación, o los que dicen redistribución regresiva, o los que están planteando un ajuste, es la forma de ingresar en los 90. Otra cosa es que el discurso diga que el Estado tiene que intervenir. Hay consenso enorme en que este papel del Estado tiene que seguir. Ahora, después, cuando vos querés redistribuir, tenés que correr al Estado porque el mercado es el que va hacia los más poderosos. Lo que nosotros estamos viendo en el mundo y lo que vos señalaste recién con tanta justicia, me parece que es el hecho fundamental, es parte de la desigualdad atroz que hay entre países que lograron niveles de desarrollo muy diferentes y en un mundo globalizado esos éxodos que se están produciendo tiene que ver que vos lo estás viendo en la pantalla, que se vive con un bienestar enorme cuando otros viven en una... Déjame dar un ejemplo. Dale. En este tema vos decís, bueno, nosotros, digo, por el caso educativo que vos planteaste, nosotros hemos avanzado muchísimo en incorporar chicos a la escuela, eso no cabe ninguna duda. Pero en el 2013 lo fundamental era cómo incorporar a los chicos a la escuela, cómo la escuela dejaba de ser un comedor. Hoy el tema fundamental que pide la gente es la calidad. Y en los últimos paros docentes vimos escuelas que están hechas puré, ¿no?
También puede quedar una pequeña proporción, pero se construyeron 1.750 escuelas. Pero el tema hoy, si vos me decís en qué están pensando los padres, están pensando en la calidad. ¿Cómo mejorar la calidad? Nadie, y voy ahora a Ciencia y Tecnología, nadie va a decir que está mal hecho el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que haber avanzado el 0,6% del PBI en Ciencia y Tecnología y que Argentina ha recuperado su tradición y a sus científicos en esa dirección. Yo creo que son cambios, insisto, no es lo que había que pensar en el 2003, no es lo que había que pensar en el 2011, hoy son cambios que es necesario que cualquiera sea el presidente lo lleve adelante. Creo que Scioli es el capaz de hacerlo, insisto, en esta misma dirección. Ojalá no en la volviendo Argentina para haya atrás. alguna vez un gran consenso sobre las, no sé, 10, 8, 15 cosas que hay que hacer. Las leyes de educación se votaron casi por unanimidad. Cuando realmente vos pusiste en el centro agendas de Estado, y como el tema de Malvinas que vos mencionaste también, hay ciertos temas que son prácticamente por unanimidad. Que todos lo siguen. Tenemos una foto ahí que sensibilizó mucho a Filmus, que fue un reclamo del Papa Francisco sobre que haya un diálogo entre la Argentina y Gran Bretaña. Filmus se encarga del tema Malvinas en el Estado como secretario de Estado. El Papa Francisco, todos nos volvimos más papistas que el Papa. El kirchnerismo primero salió a cuestionarlo, inmediatamente después fue y terminó siendo como un gran bendecidor de la tranquilidad de esta transición en la Argentina, ¿no? Bueno, en el momento que fue asignado Papa yo era senador y estábamos en sesión, así que lo que hicimos inmediatamente, porque sabes que se paró la sesión y se votó por unanimidad un saludo enorme al Papa. Yo creo que todos coincidimos en que tener un Papa argentino, sin lugar a dudas, un Papa del tercer mundo, el primero de América Latina, abría las puertas a un mundo distinto y el Papa lo está haciendo con creces. Ahora bien, esta cuestión del diálogo, que incluso algún opositor, que yo creo que no fue, te quiero decir, una fuerza política, fue alguna opositora, en este caso, dijo que el Papa estaba engañado, en realidad... Incidió, muy cortito, ¿incidió el Papa en la bendición de Cristina hacia Scioli? Dicen que tiene una muy buena relación con Scioli. No me consta, la verdad que te mentiría, pero lo que sí incide el Papa es en el diálogo en el mundo. Hizo el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, y palestinos. Hizo el diálogo interreligioso y llevó de todas las religiones al Vaticano. En lo de Cuba y Estados Unidos ahora se va a ver porque el Papa está yendo a Cuba, cómo le agradecen ese diálogo. El diálogo Hizo este llamado dramático sobre los refugiados Exactamente. Yo creo que de Medio Oriente, ¿no? Esta sí, pero casi por sí o por no. ¿Va a haber sciolismo en la Argentina? Yo creo que lo que va a haber es peronismo, y el peronismo tiene en cada momento, como lo viene habiendo del 45 en adelante, lo que tiene en cada momento características propias para transformar un país que venía por lo menos en el 2003 de una crisis enorme. Yo me defino como kirchnerista, que para mí es la forma que adoptó el peronismo. ¿Cristina va a seguir siendo la jefa? Sin lugar a dudas. Gracias, Daniel Filmus. Por Felicitaciones por San Lorenzo. Podés quedarte a ver cómo termina el programa. Saltamos la grieta nuevamente. Pablo Sapia. Amigazo, ¿qué nos hizo Pablo? Bueno, estamos